Hoy vamos a hablar, como saben, del impacto del turismo, que es algo que nos afecta a todos, que está en nuestras ciudades, que no está en nuestra vida cotidiana. Vamos a presentarles a nuestros invitados en el día de hoy. Contamos, como siempre, con personas que saben y que nos pueden aportar luz acerca de los temas que abordamos aquí en La Cuestión Palpitante. Libertad Toritiño, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Muchísimas gracias. Libertad es profesora y doctora del Departamento de Geografía de la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Grupo de Investigación Turismo, Patrimonio y Desarrollo. Buscando el equilibrio entre investigación básica y aplicada con preocupación social y territorial, ha formado parte del equipo investigador de proyectos competitivos, contratos de investigación y proyectos de innovación docente. En ellos se han abordado cuestiones relativas sobre el turismo cultural, los centros históricos de España y México, la caracterización del turismo en destinos patrimoniales y urbanos, paisajes culturales, capacidad de carga y Smart Destination. Muchas gracias, Libertad. Saludamos también a Carles Manera. Carles, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buena tarde. Buenas ¿Qué tal? tardes. Buenas tardes. Carles Manera es doctor en Economía por la Universidad de Barcelona. Es doctor en Historia y catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de las Islas Baleares. Autor de 12 libros y más de 230 publicaciones especializadas en economía e historia económica. Ha sido consejero de Economía, Hacienda e Innovación del Gobierno de las Islas Baleares y presidente del Consejo Económico y Social de Baleares. Actualmente forma parte del Consejo de Gobierno del Banco de España como uno de sus 6 consejeros. Hechas las presentaciones, abordemos el fenómeno del turismo. Realmente, cuando se analiza la historia de España, hablamos de la transición, el gran motor económico en el final del franquismo, en el inicio de la transición, en toda esta evolución en las últimas décadas de España, ha sido el turismo, ¿no? Libertad. Efectivamente, el turismo en la memoria incluso más reciente siempre ha estado presente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista social, ¿no? Y el concepto de social en el momento actual gana especial protagonismo, ¿no? Y cómo ha evolucionado, ¿no? Desde esa década de los 60, 70, 80, el punto de inflexión de la década de los 90 y la transformación con el cambio de siglo. ¿Dónde situaríais el inicio del turismo en España, realmente como tal, como industria? ¿Tú dónde lo pondrías? Lo preguntaremos a Carles. El inicio como tal, como turismo de masas, digámoslo así, estaría a principios del siglo XX, y estaría focalizado a determinadas regiones solamente. No sería un fenómeno muy generalista, sino que estaría muy orientado a regiones determinadas que ya son pioneras en el turismo de masas y que empiezan a generar una pequeña infraestructura hotelera que luego se va desarrollando, ¿no? Ahora, el turismo como boom turístico, como gran fenómeno ya masivo, extendido, etcétera, esto es a partir de los años 50-60, ¿no? A partir de la adopción de vacaciones en las sociedades occidentales, sobre todo europeas, y la valoración del tiempo de ocio. Entonces eso es lo que genera, juntamente a la gran revolución que significa el transporte aéreo, pues genera el gran despegue del turismo de masas. En España también se situaría en torno a los años 60, más o menos. 60 sería el origen actual, tal como lo entendemos, pero en los años 10, 20 del siglo pasado había actividad turística en determinadas más restringida, ¿no? Más restringida. Clases sociales más altas, entiendo. Sí, exacto. Y tipologías territoriales también claramente demarcadas, ¿no? En estos albores del turismo de principios del siglo, los destinos históricos tenían mucho protagonismo. De hecho, se editaban guías no para el público nacional, sino para el público internacional, en francés, en alemán, y estas guías estaban enfocadas en potenciar esos hitos monumentales que hoy en día actúan de principales íconos del marketing en el contexto del turismo de masas, ¿no? Aquí en España fue Torremolinos, Benidorm, ¿no? Fueron los destinos, digamos, míticos de... Sí, con una época además en que
los nativos, por decirlo de alguna forma, pues aceptaban bien el turismo. El turismo era una actividad nueva, la gente veía al turista como un acicate económico y había esa etapa de querencia por el turismo. Esto, desgraciadamente, con el tiempo ha ido derivando hacia unas fases más de confrontación con el turismo de masas, que es lo que de alguna manera estamos viviendo ahora, ¿no? Estamos viviendo una etapa de turismofobia en algunos casos, ¿eh? Bueno, vamos a ello entonces. ¿Por qué esta transformación brutal, realmente, muy marcada del turismo, por qué se produce ese rechazo ahora en diversos lugares? Estamos pensando en Canarias, en Baleares, en algunos sitios ha habido manifestaciones diciendo ya basta, hay que poner un límite, esto no puede seguir así. Libertad. El problema del turismo, es cierto que lo comentábamos incluso antes y en los foros académicos, digamos, este debate no es de unos años atrás. Este debate se ponía sobre la mesa ya en la década de los 90, de necesidad de acotar y poner límites a la actividad turística. Se estaba viendo que año tras año y quinquenio tras quinquenio los datos iban increciendo. Y no había límite, no había control, porque el discurso que se trasladaba era cuantos más vengan, mejor. Cuando los problemas se han empezado a detectar y poniendo el universo no muy distante, la pandemia de la COVID, los discursos turísticos cambiaban, es necesario cambiar el modelo de desarrollo turístico, es insostenible, vamos a aprovechar los aforamientos que se han sucedido o que se han implementado en determinados elementos monumentales para controlar el flujo de los visitantes y evitar esa masificación. Sin embargo, cuando esos miedos y esas trabas a viajar desaparecieron, hemos vuelto nuevamente al discurso de la cantidad, ¿no? Datos para que se hagan una idea. 97 millones de turistas internacionales recibimos el pasado 2025 y seguimos sumando. 97 millones. 97 millones de turistas internacionales. Cerca de 100 ya. Exacto, rondando los 100 millones. En un territorio finito, con unos recursos finitos. Y que es necesario poner límites. Esos límites que ya se venían reclamando antes del cambio de siglo, del siglo XXI, y que todavía no conseguimos establecer de una manera firme para controlar una situación que en ocasiones lo que ha hecho ha sido destapar unas carencias estructurales en ausencia de otro tipo de políticas que no son estrictamente turísticas. Carles, Baleares tiene 1.300.000 habitantes. Sí. Más o menos, ¿no? Más o menos, sí. ¿Cuántos turistas reciben? Pues mira, el año 25 hemos recibido 20 millones de turistas. O sea, 20 millones... O sea, de esos 100 millones que decía Libertad, 20 han venido a Baleares. Son de Baleares. Sí. ¿Y cómo pueden convivir un lugar pensado para 1.300.000 personas? Imagínense con ustedes 21.300.000. Imagínense ustedes lo que es, ¿no? Es decir, a ver, el turismo se había dicho durante muchos años, esto lo recordamos nosotros, que era una actividad no contaminante, era una actividad de servicios, no era como la industria que emite gases, que tiene problemas de espacio, etcétera, ¿no? Bueno, últimamente, o no tanto, como decía ella, a partir de los años 90, ya hay estudios científicos que determinan que el turismo es una actividad que impacta mucho sobre el entorno. Tiene un impacto, lo que los economistas denominamos externalidades, ¿no? Tiene impacto sobre el entorno. Y ese impacto se puede concretar. Se puede concretar de entrada en una ocupación espacial. Ocupa mucho espacio, ¿vale? En segundo término, de consumo. Hay un incremento en el consumo hídrico, consumo de agua. Para que se hagan una idea, un turista medio extranjero consume 3 veces más agua por día que un nacional, que una persona del país, digámoslo así. Luego, por otra parte, produce muchos residuos sólidos urbanos también. Eso también es un fenómeno que implica pues, incineración en el caso de que se tenga que quemar esos residuos o reciclajes, etc., ¿no? En ese sentido, es una actividad que efectivamente tiene
tiene problemas y tiene impactos que no resulta fácil corregir. Y ahí se abre una perspectiva que es muy crítica en el mundo económico y en el mundo político, que es la fiscalidad que se aplica al turismo. Ese es un tema de debate no solamente académico y científico, sino también político. Es decir, ¿ponemos un impuesto al turismo o no? Un impuesto al turismo ad hoc, me refiero. Es decir, en España solo hay 2 regiones donde se aplica un impuesto turístico, que es Cataluña y Baleares. Es un impuesto sobre pernoctaciones. Pero fíjense ustedes, ahí se nos escapan los visitantes que van a casa de amigos o que tienen viviendas en el destino. O sea, se controla la pernoctación hotelera. Es decir, pero no controlas todo, ¿no? Hablábamos antes que en Madrid se recibe mucho turismo nacional, pero que muchas veces esa gente va a casas de amigos, de conocidos, de familiares, etc., ¿no? Esto, desde un punto de vista de un impuesto de pernoctación, pues se escapa. Entonces, ¿cómo hay que devanarse los sesos para ver qué tipo de mecanismos que está en el cajón de los científicos sociales pues podemos aplicar para corregir eso? Eso no es fácil, hay que decirlo. Yo creo que además lo que ha ocurrido en España, y si me equivoco me corriges, Carlos, es que la tendencia en cuanto a la intervención ha estado muy focalizada en preparar el producto, preparar la oferta. Y el análisis o el estudio de la demanda, del comportamiento de la demanda, nos ha empezado a preocupar cuando nos ha desbordado. Y empezar la casa por el tejado en ocasiones sale bien, pero no es lo habitual, ¿no? Entonces, claro, cuando nos enfrentamos a masas, a corrientes, ¿no? Pues yo estoy pensando obviamente por un escenario más inmediato, ¿no? ¿Qué ocurre en el centro de Madrid a partir del 20 y tantos de noviembre, cuando se inaugura la iluminación, ¿no? Navideña? Pues probablemente los propios madrileños huimos del centro. O como conocemos el territorio, buscamos las calles donde evitar, pero hoy en día, antes lo podíamos conseguir, creo que ahora es prácticamente imposible y al final lo que hacemos es no hacerlo. Una actividad tradicional para el madrileño, que es hacer una visita al centro, al final la estamos dejando de hacer por evitar esas corrientes, esas masas que bueno, al final lo que te hacen es tener una experiencia negativa en tu propia ciudad. Totalmente. ¿Cuántos turistas recibe Madrid internacionales? La ciudad de Madrid, ciñéndonos única y exclusivamente a los datos que ofrece la encuesta de ocupación hotelera, tomando los datos de referencia. Los que van a casa de amigos no están eso ahí, no están contabilizados. Ni que decir también, bueno, pues sí que podemos tener una aproximación incluso de aquellos que utilizan viviendas de uso turístico regladas, que esa es otra cuestión que también, bueno, pues se pierde, ¿no? el dato. Del orden de los 13-14 millones de viajeros llegan a la ciudad. O sea, más de 1 millón al mes. Se supera. Digamos que la proporción entre madrileño y visitante es que a cada madrileño nos tocan 3 viajeros. Tres turistas. 3 turistas, sí. Es cierto que no es la presión digamos, más crítica en el país, ¿no? Obviamente hay destinos fundamentalmente vinculados a sol y playa que la situación es mucho más crítica. Pero estamos hablando solo de las personas que se alojan en los hoteles. Estamos perdiendo un número de visitantes que están en Madrid y que no están cuantificados. ¿Y se supone cuánta gente puede ser? Es complicado cuantificar, pero es probable que se alcancen los 20 millones. 20 millones. Es fácil. O sea, tocamos no a 3, tocamos a más. Claro, o sea, si realmente tuviéramos los datos de todo ese flujo de visitantes
que no se aloja, porque tenemos los datos de los 14, del orden de los 14 millones en hoteles, pero tenemos apartamentos, tenemos otras múltiples tipologías que van sumando ese dato de viajeros, de turistas, ¿no? Digamos, en el concepto estricto, ¿no? El significado estricto de lo que implica el turista. Porque al final todos somos turistas cuando salimos de nuestro... También. ¿Sí? Carles, los especialistas habéis defendido hace años, esto lo hemos escuchado todos, que era necesario desestacionalizar, es decir, que no venga todo el mundo en verano, porque claro, esto es insoportable, hay que repartir a lo largo del año y tal. Eso parece que se ha conseguido ya, y no sé si os habéis arrepentido echamos de menos, en pedir aquello. Sí, echamos de menos que esté más estacionalizado el turismo. Estáis ahora en sentido contrario, ¿no? Porque yo me acuerdo, ¿Qué ha pasado? Claro, yo recuerdo que hace unos años, no hace mucho de eso, pues claro, destinos de sol y playa, o incluso podíamos ampliarlo más, pues tenías 3-4 meses de actividad turística intensa, ¿no? Y decías, bueno, una actividad económica solo de 3 o 4 meses es muy limitada, ¿no? Se trataría de ampliar ese ratio, esa temporada, ¿no? Claro, cuando ahora estás en temporadas turísticas que duran 8, 9, 10 meses, el agobio es tremendo. Entonces, claro, ¿qué está pasando? Que aquella desestacionalización glorificada durante mucho tiempo, pues ahora se ve también como un problema. De todas maneras, a mí me gustaría también, porque estamos hablando de forma muy crítica de la actividad turística. Y ahora entraremos en los aspectos positivos. Sí, creo que es importante también comentar elementos de carácter positivo que tiene la actividad del turismo de masas, ¿no? Pero bueno, supongo que lo tenías previsto. Sí, por acabar con este capítulo, digamos, de los aspectos más críticos, la cara B del turismo, habría que añadir 2 cosas: gentrificación, también, que es algo que realmente afecta, y el hecho de que las ciudades estén ocupadas en sus lugares históricos de una manera realmente que no es normal. Si alguien quiere ver algunos monumentos, no ya solamente pasa en Madrid, pero puedes ir a ver la Fontana de Trevi en Roma, a intentar ver, y casi ya es imposible, ¿no? Y luego la presión sobre la vivienda. Estos aspectos me gustaría analizarlos para pasar ya a la parte, digamos, más bonita o más... bueno, no sabemos si más bonita, pero un poco más amable. Más agradable. Más amable. Un poco retomando y luego para hilar con lo que es el proceso de gentrificación, la cuestión de la desestacionalización también es consecuencia de la fragmentación del periodo vacacional. Antes se concentraban las vacaciones fundamentalmente en los meses estivales y hoy determinados sectores profesionales tienen la posibilidad de distribuir sus periodos vacacionales a lo largo del año. Y eso, bueno, pues, se ha evidenciado en, bueno, pues esa, digamos, dinámica del flujo turístico, bueno, pues prácticamente constante, que como señalaba Carlos. El problema de gentrificación, pues lo podríamos unir con todos los procesos que acaban en ción. Gentrificación, turistificación, uberización, dignificación, todos los ciones posibles que en cierta manera vienen a sintetizar el momento en el que nos encontramos, que también acaba en ción, que es globalización. Gentrificación, un proceso que surge en la década de los 60 por los cambios que se están sucediendo en el centro bueno, de los llamados barrios obreros, que empiezan, bueno, pues un proceso de recualificación en todos los sentidos, que empiezan a atraer a una población no obrera, empiezan a atraer a los gentry, ¿no? la alta burguesía, ¿no? Que cambia la perspectiva desde el punto de vista social que tenía de esos espacios centrales. Y esos espacios centrales empiezan a resultar atractivos porque empiezan a ser selectos y se preparan para este tipo de población. Este proceso se inició en nuestros centros históricos, pero ha tornado, digamos, se ha agilizado, asociado al otro ción, que es la turistificación. Y es una fórmula compleja, porque en los últimos años los centros históricos de nuestro país, y podríamos hablarlo porque en ese proceso de globalización en el que hayamos inmersos, es un proceso que va de la mano del denominado monocultivo turístico, que se ha producido una superespecialización de todas las áreas centrales que son las que generan más poder de atracción entre el visitante.
Aquel que va a Palma probablemente tenga a lo mejor el hotel en alguno de las zonas, pero uno de los días, probablemente cuando esté nublado, irá a Palma. Consumirá espacio, consumirá servicios, impactos positivos, impactos negativos, y probablemente el ámbito que visite o que sea de visita obligada es el área central, es el centro histórico. Y todas, digamos, las actividades económicas del centro histórico al final se van transformando en función del perfil de público que va llegando. Las viviendas pues son más rentables para un perfil X en un periodo muy corto de tiempo, y eso probablemente pues, tú tengas muchos más datos desde el ámbito económico, son mucho más rentables y por tanto se prioriza la función turística que la función tradicionalmente residencial. Y eso pues, tiene unos cambios evidentes en el paisaje urbano. No, y además hay cambios en el ámbito demográfico, porque demográficamente lo que genera esta explosión turística, lo que ha generado es, primero, un efecto llamada de trabajadores, de personal para trabajar en la actividad turística. Estamos hablando de trabajos intensivos en tiempo, entonces se necesita mano de obra y por tanto hay un efecto llamada de la actividad económica. Esto por un lado, y eso evidentemente supone la necesidad de vivienda, la necesidad de disponer de un lugar para habitar, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es una. Pero el segundo es que eso también ha provocado un efecto de estabilización demográfica de gente con alta renta. Es decir, gente que está en Alemania, en Suecia, no sé, en Dinamarca, etcétera, que se compra una vivienda en una zona de sol y playa, clima mediterráneo, etcétera, etcétera, huyendo de climas del norte, etcétera, y que se estabiliza. Entonces, es un flujo que va y viene. Y eso también genera, el uno y el otro generan una presión sobre los precios de las viviendas, que eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, los precios de las viviendas se disparan, entre otros motivos, por ese exceso de demanda y también no nos engañemos, una parte por la especulación que se hace inmobiliaria, ¿no? Pero también por ese exceso de demanda, ¿no? Y eso, la actividad turística también contribuye a eso. Bien, vamos con los aspectos positivos que sin duda los tiene el turismo. Primera industria nacional. Le pregunto al economista primero, luego vamos con Libertad. Y, creación de puestos de trabajo, aportación al PIB del país, desarrollo de tecnologías, avance social. Me gustaría que Carles, posaras tu mirada en todo esto. Yo creo que es importante, cuando se analiza el fenómeno turístico desde diferentes vectores, ver sus problemas. Nosotros hemos apuntado aquí algunos, pero también ver sus elementos positivos. Hoy en día la actividad turística es el 13% del Producto Interior Bruto de España. Es un porcentaje nada desdeñable, es un porcentaje muy... ¿Equiparable a qué más o menos? Bueno, está muy por encima de la aportación de la agricultura y de la industria. Entonces, estamos hablando de una actividad productiva que es de servicios, que está generando riqueza, por un lado, y ocupación y actividad empresarial. Es decir, son tres piezas que edifican esta estructura turística, ¿no? Entonces, esto es muy importante. La derivada de ahí, o una de ellas, que me parece significativa, es que turismo no son solo turistas. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El turismo puede significar otras actividades que seguramente al calor del turismo se pueden desarrollar y pueden contribuir a activar las economías especializadas en el turismo de masas, ¿no? Por ejemplo, para que se hagan una idea, producción de software, o sea, empresas de ingeniería informática que por la demanda turística de los hoteleros, de los empresarios, etcétera, pues están fabricando pues, productos tecnológicos, software, etcétera, ingenierías ambientales,
manera de reciclar esos productos, esas externalidades que se provocan en el turismo, etcétera, etcétera. Esto, para que se hagan una idea, tiene una traslación directa sobre la balanza de pagos de España. Para que se hagan una idea, las exportaciones españolas de servicios no turísticos, o sea, que se derivan de alguna forma del turismo, pero que no son turísticos, según el Banco de España, pues estaríamos en un crecimiento superior a 2 dígitos, a más del 10%. Estamos hablando de actividades de ingeniería, producción incluso de maquinaria, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que hay efectos también que no se pueden desdeñar y que esto es uno de los grandes desafíos de las economías occidentales. Es cómo diversificas una economía madura de servicios. ¿Cómo se hace eso? Eso es un gran desafío. Y además, aquí tenemos también que jugar con las escalas territoriales, ¿no? Es decir, cómo afecta o qué impactos, tanto positivos como negativos, tiene la actividad turística en una escala de una ciudad como Madrid, pero qué impactos tiene ese turismo, igualmente positivos y negativos, en la sierra, ¿no? Cómo la actividad turística está contribuyendo a dinamizar social, funcional y económicamente determinados núcleos que estaban perdiendo esa vitalidad, digamos, desde el punto de vista residencial, ¿no? La denominada también economía circular, ¿no? Pequeños establecimientos hoteleros en la Sierra de Madrid que lo que buscan es introducir el producto local en sus establecimientos, ¿no? Y eso contribuye a dinamizar ese microtejido, ¿no? Empresarial y social, fijar la población joven, que no se vayan a la ciudad, fijar la población femenina. Es decir, que el turismo efectivamente tiene esa parte del lado oscuro, ¿no? La cara oscura, pero socialmente tiene muchos aspectos positivos y es importante tener en cuenta el territorio sobre el que se está desarrollando la actividad turística, ¿no? Los pros y los contras. Realmente podría decirse que la España que conocemos hoy no sería así de no ser por el turismo, ¿no? Sí, probablemente, claro, probablemente. Y eso, lo que decía Libertad, esto abre también otro debate muy interesante, que es las teorías del decrecimiento. Esto está abriendo también puertas de investigación y de debate político. Es decir, las tesis de que hay que decrecer. En vez de crecer, hay que decrecer. Bueno, el debate daría para otra sesión, ¿eh? Es decir, pero en el tema turístico sí que hay esa idea, ¿no? de decrecer turísticamente. De nuevo, el problema es cómo diablos se hace eso, ¿no? Cómo decreces manteniendo una actividad productiva, un mercado de trabajo determinado. Es decir, ahí las palabras tienen que llenarse de mayor contenido, ¿no? Mayor contenido práctico. Sí, pero eso es otro debate que la actividad turística está estimulando, ¿eh? El tema del decrecimiento en las áreas turísticas maduras es un tema de debate que está a la orden del día a nivel de los gobiernos regionales, de las universidades, etc. La pregunta es cómo se hace. Claro, esta es la pregunta, porque es muy fácil. Bueno, pues volvamos al pasado. Bueno, nadie quiere volver a una determinada actividad productiva que no te generaba la suficiente renta. Lo que tú decías muy bien, Antonio, lo que ahora es la economía española, pues en parte es gracias a ese desarrollo de la economía terciaria, donde el turismo ha sido clave. Y es verdad que en el caso de turismo, dentro de la transversalidad, ¿no? que lleva implícita la propia actividad, el turismo en la situación y en el contexto actual lo que ha permitido es que esa preocupación haya llegado también a la cuestión política, no solamente a la cuestión social. Hace unos años era impensable que se acuñara un concepto con una connotación negativa relacionada con el turismo. Turismofobia, era impensable.
en esa Sí, lógica de al que revés. el turismo era bueno, ¿no? Como señalábamos al inicio de la conversación, lo que queríamos es que llegaran, ¿no? Ahora incluso se aplica, ¿no?, la teoría de Doxey, ¿no?, de la euforia, y ahora es el antagonismo, ¿eh? No nos visiten más aquí, allí, o esas pintadas, ¿no?, Sí. que aparecen en los medios de comunicación de tourists go home, o los centros son para los residentes. Esta preocupación ya está en la agenda política y se empieza a intervenir. Y yo creo que eso es un aspecto positivo. Y se empieza a reclamar límites aceptables de cambio y a establecer también unos umbrales óptimos de capacidad de acogida. Exacto. Que es más fácil de cuantificar efectivamente en espacios finitos, en espacios limitados. De hecho, toda decisión, y eso seguro que tú lo sabes muy bien, pues no deja de ser susceptible de crítica, de cuestionamiento. Yo recuerdo en la Alhambra, ¿no?, el poner esos cupos específicos cada X tiempo para evitar esa presión. Es necesario tomar decisiones, y esas decisiones implica ponerse el mono de trabajo, estar contando personas si es necesario y hacer cálculos para establecer esos umbrales óptimos que permitan ser fieles al concepto de sostenibilidad, ¿no?, en el sentido propio del concepto. Pues te tomo la palabra sostenibilidad. Hablamos de turismo sostenible. ¿Eso es una realidad o es un oxímoron? Carlos. Bueno, es una muy buena pregunta. Esto es otro de los grandes debates, ¿no? Fíjense Se dice turismo sostenible. Sí, bueno, esta es la aspiración. Sí, pero fíjense que cuando ahora se presenta cualquier actividad que se tercie, en el caso turístico, el adjetivo sostenible está ahí siempre, ¿no? Todos somos muy sostenibles, muy circulares, muy no sé qué. Bueno, esto, yo insisto, hay que llenarlo de contenido, ¿no? Y a nivel científico, una de las vías, o de las posibles vías de trabajo que se están desarrollando, es identificar la capacidad de carga de un territorio. Es decir, cuánta carga es capaz de aguantar un territorio. Cuando hablamos de capacidad de carga, nos referimos a carga de consumo de su espacio, consumo hídrico, contaminación con CO2, producción de residuos sólidos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, incluso desigualdad que puede generar, eso también es otro indicador, ¿no? Entonces, ¿cuál es la capacidad de carga de un territorio? Esa sería la pregunta inicial para poder luego, a través de análisis económicos, geográficos, etcétera, políticos, sociológicos, determinar pues, si un territorio está en el límite, porque fijémonos que se juega con una cierta intuición. Por ejemplo, en Venecia se ha puesto una tasa de entrada a la ciudad, creo que son de 5 euros, pero es una pedrada, ¿no? Es decir, pueden ser 5 euros, podían ser 20, no sabemos, pero ¿y cuál es la capacidad de carga? ¿Cuánta gente cabe en la plaza de San Marcos? Con un cierto bienestar, ¿no? Sin estar apretujados, ¿no? Entonces, ahí es donde está la clave del límite de la actividad, de la saturación, de la congestión de un destino. Esta es una de las cuestiones, ¿no? ¿Cuándo se satura un destino? ¿Cuándo se congestiona? De tal forma que hace difícil la habitabilidad de los que residen ahí, ¿no? Uh-huh. Hablaba libertad de la globalización antes, y sucede un fenómeno curioso que todos los asistentes seguro lo han vivido. Cuando alguien se iba al extranjero, a alguna ciudad, en función del país al que fuera, pues se le encargaba algo. Oye, vas a tal sitio, tráeme por favor en una tienda. O al revés también, nosotros recibimos ese encargo también. Ahora tú paseas por Madrid, puede ser Ámsterdam, puede ser La Coruña, puede ser Birmingham. Es decir, las calles comerciales son exactamente iguales, con los mismos comercios. Ha desaparecido, digamos, la tipicidad del comercio local. Esto es otro de esa transformación paisajística, comercial, urbana, es otro de los fenómenos que ha llevado a cabo el turismo.
sí, en este caso da igual en la ciudad que nos encontremos que podemos comprar el mismo bolso. Lo único que cambian son las letras, la tipografía de las letras, pero da igual, el fondo negro con París, Londres, Madrid, da igual, al final es un producto low cost, de baja calidad, y claro, eso también va vinculado a, por ejemplo, a las políticas de alquileres de los establecimientos comerciales en los centros históricos. Se produce un incremento y al final los pequeños comercios digamos, de artesanías o de más tradicionales, pues no tienen la capacidad económica de pagar esas rentas mensuales. ¿Quién tiene la capacidad de asumir? Pues las franquicias. Yo recuerdo, y no se me olvidará, ¿no? Siempre lo cuento como anécdota en mis clases, soy geógrafa de formación y bajo con mis alumnos a recorrer, ¿no? el territorio. Y recuerdo que habíamos quedado en el kilómetro cero, ¿no? En la puerta de la presidencia hoy de la Comunidad de Madrid, y estaba el guardia civil en la puerta y me decía, ¿qué? ¿Es usted guía turístico? Pues no, soy profesora. Y me decía, pues ¿cómo ha cambiado el tiempo? Dice, porque antes me preguntaban por el Palacio Real y ahora me preguntan cómo llegar a Primark. Curioso, ¿no? Y significativo. Curioso y preocupante. También. Y otro dato, que probablemente en el caso de Barcelona es igual, porque tengo los datos, si les preguntara cuál es el segundo museo más visitado en la ciudad de Madrid... El Bernabéu. El segundo. El segundo. ¿Cuál es? El del Santiago Bernabéu. Ah, no, el Prado y el Bernabéu. Y en Barcelona el del Barça, claro. Sí, sí. Con lo cual nos hace también pensar sobre cómo están cambiando las pautas de consumo, porque también se van introduciendo nuevos perfiles de demanda, mejores, peores, con gustos distintos, ¿no? Como se solía decir, para gustos los colores. Y los destinos turísticos se preparan para asumir esos distintos nichos de mercado. Es que hay una cosa fundamental con todo lo que estás diciendo, Libertad, y es que la actividad turística, o sea, nadie quiere renunciar a eso. Nadie quiere renunciar a la capacidad de viajar, a poder viajar. Entonces, lo que tú decías muy bien, la demanda ha aumentado mucho, y entonces a la demanda que pedía el Palacio Real o pedía el museo de no sé qué, pues ahora hay mucha gente que está pidiendo otras cosas, ¿no? Y que se va a ver el museo, a ver la camiseta de Maradona o la camiseta de quien sea, no sé. En fin, porque hay una extensión enorme. Una de las cosas más peculiares que se ve en épocas de recesión económica es que la gente a lo que no quiere renunciar es al tiempo de ocio, a poder ir de vacaciones. Es decir, así como antes el grueso de la renta se consagraba a la alimentación básica, ahora también, según la franja de renta, por supuesto, pero la capacidad de consumir, aunque sea 3 o 4 días de un viaje, de hacer una ruptura, de irte, eso la gente quiere mantenerlo. Entonces, eso es lo que hace que haya muchísima demanda turística y que el turismo crezca mundialmente a niveles descomunales, ¿no? En el Mediterráneo es que es una explosión lo que está pasando. Fíjate, las islas griegas, ¿cómo están? Sí, ¿no? sí. Por ejemplo. Todos los 22 o 23 estados que están tocando el Mediterráneo están en un proceso de crecimiento turístico, por un lado, y terciarización, es decir, economía de servicios avanzando, por otro, en detrimento de la agricultura y de la industria. Entonces, claro, esto es lo que está provocando las economías de servicios. No nos olvidemos de otro detalle, ¿eh? En Estados Unidos el 80% del PIB son servicios, ¿eh? El 80%, ¿eh? No es industria, son servicios. Y en estos hay una parte que es turismo también, muy importante en Estados Unidos. Bueno, ahora creo que hay alguna cierta crisis, ¿no? Por el tema de... Bueno, soy bastante prudente, como pueden ver. ¿Eh? Pero muy elegante. Claro. Sí. Una cierta crisis. Una cierta crisis. Dejémoslo ahí. El que quiera entender, exacto, que entienda. ¿no? Exactamente. Eso. Bueno, otro fenómeno, os pregunto por ahí porque no es baladí, ni mucho menos,
que caracteriza el turismo hoy en día es el de los influencers, redes sociales y los selfies. Y entonces, claro, cuando antes se veía una cosa y pasabas por allí, ahora la gente se para, se hace el selfie, ¿sabes? Si no, parece que no ha estado allí, ¿no? Claro. Y esto es otra cosa que está condicionando el comportamiento de los turistas en los lugares históricos de libertad. Al final son dos corrientes, ¿no? El turismo lento, ¿no? Que era la tendencia Sí, claro, actual de disfrutar, disfrutar, recorrer. No recuerdo, hace unos años, en una marquesina de Madrid, vi que era como las ciudades se disfrutan pateándolas, ¿no? Claro. Pisándolas, Sí, sí. recorriéndolas y disfrutando de lo que hay en sus calles, ¿no? Ahora que nos encontramos, que hay un consumo masivo del espacio urbano fundamentalmente, y poca intención o una escasa motivación de rascar un poco más, de profundizar en aquello que me ofrece ese destino, ¿no? Prueba de ello, solo los, digamos, elementos monumentales estrellas son los que mantienen cuotas de visitantes significativas. El resto, lo que puede ser una oferta cultural, de cierta entidad, pero secundaria, no de la envergadura de una Sagrada Familia o de una Alhambra, prácticamente no recibe visitantes. Sin embargo, los datos de estos destinos son millonarios, por encima de pues, los 3, 4, 5, bueno, pues alcanzar los máximos que señalábamos anteriormente, ¿no? ¿Esto qué explica? Pues que se consumen los destinos también muy rápidamente. Y en este sentido, las redes sociales han contribuido a incrementar esa aceleración del consumo. Al final, los jóvenes, yo ya no soy tan joven, ¿no? Pero ¿cómo consumen las redes sociales? Pues en dos tipologías, o en los stories o en los reels, que eso varía y condiciona la duración, ¿no? No me interesa, scrolleo, subo para arriba, pero en un tiempo muy corto marcan pues, los 10 elementos, si son 10 ya me estoy excediéndome, normalmente como los 5 sitios a visitar, que ni siquiera es visitar, es hacerme la foto y luego colgarla en las redes sociales y nada más, me da igual si tiene un trasfondo histórico, si está vinculado a señas de identidad de esa localidad, de esa población, da igual, porque al final lo que importa es la foto. No tiene un valor añadido. Y cuantas más fotos tengo, era como, bueno, pues los cromos, ¿no? Coleccionar cromos, pues ahora es la foto y además, obviamente, el hashtag, yo he estado aquí, ¿cuántos visitantes llegan al Prado? ¿Has visitado el Prado? Sí, sí, pero ¿has entrado? Ah, no, me he hecho la foto en la escultura de Diego Velázquez, pero no he entrado. Y es así, triste, pero es así. Pero real, ¿no? Sí, yo creo que estamos asistiendo a una cierta banalidad de la cultura, del consumo cultural. Eso está en la línea que decía Libertad. Es decir, nosotros que somos profesores universitarios y que vemos a los chavales y chavalas de 18, 19 años, etc., lo comentábamos antes, es una sensación de desesperación porque se lee muy poco, se lee muy poco, se leen mensajes muy escuetos y esto trasladado al turismo, pues lo que tú decías muy bien, es decir, pues la gente, pues eso, pues bueno, si es que sabe que era Diego Velázquez, a lo mejor ni sabe quién era, el pintor que está ahí, ¿no? A ver en qué equipo juega, ¿no? ¿A qué equipo juega, no? Sí, sí. Entonces, eso a mí me preocupa mucho, porque es una sensación de que bueno, que no hay profundidad, hay una superficialidad enorme, una banalidad bastante acuciante, y a mí me sabe mal hablar en estos términos, porque parece que estás hablando como un abuelete, ¿no? Que estás diciendo, bueno, pues en mis tiempos era todo diferente. Bueno, cada generación hemos tenido nuestras cosas, ¿no? Pero indudablemente hoy en día sí que notas, y todo eso agraviado por las redes sociales y la inteligencia artificial, ¿no? Que eso hace que al menos nosotros tengamos que estar ojo a visor para que no nos cuelen trabajos hechos por la inteligencia artificial o que están súper bien redactados cuando te los presenta un chaval o una chavala que se expresa mal, ¿no? Entonces, es inquietante porque hay esa banalidad cultural, esa superficialidad que hace que no profundicemos, que no busquemos
pues, no sé, que busquemos un guía que nos explique las meninas o que no, simplemente nos hacemos el selfie con las meninas, mira, he estado en este cuadro que no sé de quién es, pero mira, es bonito porque salen los libros y ya está. No quiero trivializar, no quiero que se me malinterprete, pero pienso que hablo por boca de ganso. Hay muchos colegas que estamos en esa misma línea explicativa y con preocupación. Sí, las tecnologías al final han venido para quedarse, estamos de acuerdo, y lo importante es saber utilizarla, ¿no? Efectivamente, la inteligencia artificial en el turismo, porque además el sector turístico es altamente dinámico en cuanto a la introducción de nuevas tecnologías y obviamente ofrece multiplicidad de oportunidades, ¿no? Pero sí que es importante que reivindiquemos, que lo señalabas antes también, Carlos, la necesidad de profundizar en el propio conocimiento de lo que implica el turismo. El turismo va más allá de la hostelería, turismo es sociedad, turismo es territorio, turismo es política, turismo es historia, es arte, y es necesario que realmente se profesionalice el sector. Y en los últimos años, por ejemplo, estamos observando cómo está cayendo precisamente el interés por estudiar el turismo, porque está totalmente... permítame la expresión, descafeinado, ¿no? Al final, estudiar turismo es como un hermano menor y yo siempre le digo a los alumnos que tienen que reivindicar su rol en la sociedad. España necesita profesionales bien formados. Obviamente en el ámbito de la hostelería también es necesario los profesionales, en todos los sectores cuanto más profesional mejor, porque efectivamente el producto y el servicio que demos será de calidad, pero en el ámbito turístico necesitamos planificadores, necesitamos buenos gestores, necesitamos buenos interventores en los territorios y de esos productos, buenas personas que se dediquen al marketing, al comercio, y creo que eso a nivel social no se conoce. O al menos en el ámbito académico no sabemos reivindicarlo, no tenemos el altavoz correcto para saber que en la formación en turismo va en esa línea, en tener un mejor país en clave de destino. Sin duda, vamos a pasar enseguida a las preguntas que nos han llegado a través de Internet, pero antes me gustaría una última reflexión sobre un tipo de turismo que es quizá el más denostado de todos. En Madrid no lo vivimos, pero sí lo vivís en Baleares, en Cataluña, allí donde hay mar, que es el turismo de cruceros. Es decir, que está estigmatizado absolutamente, sí. ¿No? Barcos que llevan 5, 6, 7 mil personas que de repente desembarquen en una ciudad todas de golpe, ¿no? Tremendo, tremendo. Tremendo. Esto es tremendo. Y si coinciden dos cruceros no te quiero contar ya. Y a veces han coincidido más de dos, ¿eh? O sea, hay veces que tienes 15, 20 mil personas más en la ciudad, fácilmente, ¿eh? Y que además... Fíjense, consumen helados, básicamente, ¿eh? O sea, no se crean que consuman ahí zapatos fabricados en Baleares, o no. Consumen helados y tal. O sea, se pasean. Es que a mí me costaría hacer ese tipo de turismo, ¿eh? A mí no me gusta ir como un rebaño, ¿no? Cuando ha sido... Y todos, lo decías tú, todos somos turistas. Todos, sí, en algún momento, aquí, claro. Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. También salimos y viajamos, claro. Exactamente. Pero el crucerismo es un problema serio porque además es altamente contaminador también. Contamina mucho el crucerismo y es altamente consumidor de agua. Entonces, aparte del espacio que ocupa, que es que aterriza una jauría de gente desbocada para comprarse un helado. No es una coña, es así, ¿eh? Y realmente, no diré que no se compre alguna cosita de recuerdo de tal, ¿no? También, pero no hay que ser tan categórico. Pero en general no es un turismo que gaste, para decirlo de alguna forma, ¿no? No es un turismo que gaste como el gasto turístico, no sé, ahora tú lo sabrás mejor, Libertad, está en 170, 180 euros por persona y día. Eso no lo gasta un crucerista, vamos, ni de coña. O sea, está allí y se vuelve enseguida y ha dicho que se hace una foto, en el caso de Palma, debajo de la catedral, el selfie de rigor, y se larga enseguida a coger el autobús que le lleve
que le lleve al barco, ¿no? Y ha dicho que ha estado en Mallorca, claro. Sí, sí. ¿Cuál es el gasto tipo de un turista, Libertad? Tengo aquí Sí, sí, sí. la chuleta, porque sí, hablar es interesante de turismo, claro, genera, para preparar, llega un momento, ¿cuándo pongo fin a buscar datos? Porque claro, datos. Pues el Instituto Nacional de Estadística es verdad que va diversificando la información, lo cual para los que nos dedicamos a estudiar estas cuestiones es de agradecer, porque da el nivel del gasto en función de la motivación o el tipo de actividad que hace en nuestro país. Y eso nos permite ver también los distintos perfiles, y además da la información del gasto medio o el gasto medio diario. Sacando unos datos, y por tampoco abrumar, porque es muy aburrido, hablar, por ejemplo, aquellas personas que se desplazan a España con un motivo de negocio o motivos profesionales tienen un gasto medio diario de 286 euros. Los que asisten a lo que bueno, pues es el turismo más de convenciones, ferias, se incrementa el gasto medio diario a 348 euros. Seguimos ese trabajador estacional que de manera bueno, pues, breve está en un determinado destino. Aquí se reduce el nivel de gasto diario y está en 173 euros. Por otros motivos de trabajo-negocio, 246, por estudios, es decir, aquellos que, por ejemplo, vienen por una beca Erasmus, otro tipo de programa de estudios, aquí se reduce el nivel de gasto. Gastan poco, son estudiantes. Se lo gastan en otras cuestiones. Sí. Viajan mucho, aprovechan, por ejemplo, si están haciendo un Erasmus en Madrid, pues aprovechan para conocer Europa. Si proceden, por ejemplo, hay un programa educativo que, por ejemplo, en la Complutense, que viene mucho estudiante de Puerto Rico, entonces aprovechan que están en Madrid y es como punto de origen a conocer otras capitales europeas. Los City Break, 2 días y no más, porque también es costoso. En este caso son 112, visitas a familiares o amigos 118, motivos religiosos 188, por un motivo de ocio, recreo, vacacional al uso, las vacaciones rozan los 200 euros, turismo cultural 235 euros y turismo de sol y playa del orden de los 175 o 180. Sí, son datos muy significativos. Sí. Y eso te permite ver un poco el perfil, ¿no? Y es verdad que los datos señalan que se ha producido un incremento del gasto medio y del gasto diario respecto a 2024, que es una de las apuestas económicas junto a la desestacionalización que señalábamos anteriormente. Pues vamos a unas preguntas que nos han hecho a través de Internet. Carmen Torres dice: ¿consideran útil limitar los apartamentos turísticos en las ciudades para aliviar la presión inmobiliaria? ¿Es efectivo aplicar estas medidas en los centros de las ciudades, Carles? Bueno, lo que no cabe duda es que hay que intervenir de alguna forma este mercado. Es decir, hay que intervenir un mercado que está desbocado, que está sin control en muchos casos. Por ahí el famoso debate de Airbnb, por ejemplo, ¿no? de ese conglomerado de alquileres, etc., ¿no? Eso evidentemente hay que intervenirlo. El problema es lo de siempre, ¿no? Que es muy fácil decirlo. El problema es cómo se hace. Porque también ahí se requiere, no nos engañemos, una colaboración entre distintas administraciones. No solo la Administración General del Estado, sino la Administración Autonómica, la Municipal, etcétera, que tienen que intervenir. Lo mismo que con el problema de la vivienda, ¿no? Entonces, están pasando hoy en día fenómenos económicos que requieren una cooperación. Y esto es lo que a veces es difícil de conseguir, pero indudablemente sí que se debería realizar intervención en este tipo de temas. Tendríamos que ver de qué forma también, ¿eh? Porque, claro, los hoteleros dicen que sí, sin lugar a dudas, hay que quitar los apartamentos, etcétera, evidentemente, son una competencia que ellos consideran desleal, pero hay que analizar también en fin, ¿qué casuísticas se esconden detrás de eso? Sí, porque es una tipología que se ha consolidado.
Es decir, hay un perfil de demanda que reclama ese tipo de alojamiento, porque traslada, digamos, el escenario de tu residencia habitual a tu lugar vacacional, sin unos horarios tan constreñidos como pueden ser lo de los establecimientos hoteleros, ¿no? Con un horario de pues, desayuno, de comida, de cena, de dejar la habitación, de no... entonces trasladas, digamos, tus patrones conductuales de tu domicilio, de tu residencia habitual, a tu lugar de vacaciones. Tú te organizas, tú compras en el supermercado o en la galería de alimentación que haya en las inmediaciones y te organizas tu tiempo. Y esa infraestructura de alojamiento ha llegado para quedarse. Ya, efectivamente, hay que poner límites, hay que fiscalizar esa actividad porque obviamente es una actividad económica. Pero efectivamente es complejo. Aquí en Madrid pues, se impulsó un plan estratégico, un plan espacial de alojamientos, de hostelería, y no funcionó. Sí que es cierto que bueno, pues, hubo más reclamaciones, pero la realidad, y quizás no lo aprecien, pero si trastean un poco en internet, hay un portal que se llama Inside Airbnb, que es como una ONG de la cartografía, por decirlo así, y es gente que se entretiene en sacar las coordenadas de los establecimientos que se publicitan en Airbnb, en la plataforma Airbnb. Si tomamos de referencia los datos oficiales, estamos hablando de unas 14.000 viviendas de uso turístico en Madrid. Y si consultamos el portal Inside Airbnb, estamos hablando, probablemente ustedes no lo aprecian, estamos hablando en Madrid de más de 21.000 viviendas de uso turístico publicitadas en este portal. Y la cobertura no está al 100%, es una cobertura del 86,6% de los anuncios. Y además, bueno, pues esta ONG, como señalaba anteriormente, desde el punto de vista geográfico es muy interesante porque no solamente da la información del global de la ciudad, sino que te da la información por distritos y por barrios. Y barrios quizás más clásicos, centro, más de 9.000, pero quizás barrios a lo mejor más populares que a priori no asocias a este movimiento, como puede ser, por ejemplo, Tetuán, pues ya concentra casi 1.400 viviendas de uso turístico, con lo que ello conlleva desde el punto de vista social, bueno, las cuestiones que hemos abordado anteriormente. Por lo tanto, sí es necesario poner un límite. Muy bien. Pregunta de Rafael García Pérez. Dice, ¿cabe esperar soluciones estructurales y a largo plazo para corregir el impacto negativo del turismo cuando los intereses en juego y el cortoplacismo político, más allá de acciones puntuales de ayuntamientos especialmente afectados, apuntan a lo contrario? Vaya pregunta. Esta es la pregunta, una de las del $1.000.000, ¿no? Sí. Hombre, sería deseable que hubiera una actividad o una actuación de carácter estructural, ¿no? para una actividad como el turismo. Esto se ha hecho en el caso de la industria. Cuando hubo todo el problema de caída del producto industrial o pérdida de competitividad del producto industrial, se han hecho en distintos, no solamente en España, se han hecho en muchos países europeos procesos de reconversiones industriales, ¿no? Intentar de qué forma esa industria que era importante, de qué manera readaptarla a una nueva realidad, ¿no? Habrá que hacer algo con el turismo. Habrá que hacer algo. Sé que eso no consuela, yo no tengo una solución mágica y además el que diga que la tenga probablemente no está diciendo toda la verdad, ¿no? Porque no es fácil. Pero evidentemente hay que corregir problemas estructurales en el turismo. El tema de la capacidad de carga es determinante. Saber qué límites tienes, qué límites de saturación física, biológica tienes en tu destino. ¿Cuánta agua necesitas? ¿Cuánto CO2 necesitas eliminar? ¿Cuántos residuos sólidos urbanos necesitas corregir para que no haya un problema de gestión de esos residuos, etcétera, etcétera? Eso es un problema o son aspectos
estructurales que se van a tener que abordar, que de hecho en algunas zonas tímidamente se empiezan a destacar. ¿Y hay algún país que ha sido avanzado en eso? No, en términos... Bueno, hay un país muy reconocido en su ámbito de políticas ambientales, que es Costa Rica. Costa Rica ha hecho unas políticas ambientales muy, en el mejor sentido, muy agresivas, de defensa de su patrimonio natural, porque, claro, zona selvática, atractiva, un tipo de turismo también, que no es el turismo que va allí a tomar un daiquiri debajo de una palmera, sino que va a visitar pues, zonas selváticas o zonas con una preocupación ambiental o zoológica, etc., ¿no? Entonces, allí se han experimentado, hay estudios de caso en Costa Rica de economía circular y de una mayor sostenibilidad del producto turístico. Entonces, eso serían factores para importar de alguna manera. Libertad. Sí, yo creo que en ese sentido se llegará, y aunque parezca que no, se está haciendo a nivel nacional. También hay determinados destinos y determinadas administraciones que han visto la necesidad de poner un freno y reconvertir ese modelo de desarrollo turístico que se venía implementando hasta el momento. Yo creo que también es importante que haya una cierta independencia de los equipos técnicos y que sean equipos técnicos profesionales. Incido en esta idea, porque el técnico no construye un producto o una herramienta política. El técnico lo que evidencia es lo que está ocurriendo para bien y para mal relacionado con el turismo, ¿no? Y esas evidencias son las que luego al político le permiten tomar las decisiones hacia unas líneas pues más digamos, coercitivas o más equilibradas, ¿no? Pero es importante que haya equipos técnicos bien formados y que se empiece a trabajar en pie de terreno, se empiece a pulsar la realidad, la temperatura real desde el punto de vista turístico en función de las tipologías de destinos y las situaciones críticas que evidencian cada uno. Muy bien, última pregunta que nos llega a la fórmula Juan José López y dice: ¿cuáles son los resultados de medidas que buscan disminuir la temporalidad del turismo con programas como Inserso y Amigos de Paradores o el impulso del turismo de negocios? Pues se consigue, ¿no? Lo que se busca precisamente es, por ejemplo, en destinos de sol y playa, en lo que a priori eran las temporadas bajas, ¿no? Se suplía con ese, digamos, turismo generalizado de la temporada estival en esas temporadas bajas, ¿no? Pues también con unos ajustes de precios propio del propio programa del Inserso, ¿no? Lo señalábamos anteriormente y de hecho es una de las cuestiones que precisamente esta semana que estamos en Fitur, ¿no? Se inaugura el próximo miércoles. Desde el sector privado y yo creo que también desde la administración pública, lo que se está señalando precisamente es que se está consiguiendo desestacionalizar destinos que a priori tenían, bueno, pues esos 3-4 meses altamente marcados, ¿no? En los destinos urbanos lo que se ha observado es que ya no podemos hablar de una temporada de máximos y una temporada de mínimos. Prácticamente es un continuo, bajan un poco los datos de llegadas de viajeros y de pernoctaciones en los meses de enero y febrero, por los rigores climáticos, pero prácticamente a partir de marzo tenemos un continuo. No hay grandes desfases como antes sí que se marcaba en una temporada alta y una temporada baja. Por tanto, esos programas lo que vienen es, por un lado, diversificar la oferta, porque eso favorece que otros perfiles que a lo mejor no asociados a este tipo de programas no viajaban, y contribuye efectivamente, como señalaba la persona que ha trasladado la pregunta, a desestacionalizar. Sí, pero fijémonos en una cosa que comentaba Libertad muy acertadamente, ¿no? Y que se deduce de la pregunta. Este tipo de iniciativas, el Inserso, los paradores, pero el Inserso es particularmente interesante, ¿eh? Es un producto particularmente interesante. El promotor, quien promueve eso, es importante tenerlo claro, es el sector público. Es que es importante pensar que
digámoslo así, no diré una transformación, pero sí una transición económica de un turismo determinado a otro que diversifique, que sea más respetuoso, etcétera, etcétera. Eso el mercado solo no lo va a hacer. El mercado solo no lo va a hacer. El mercado va a trabajar, el sector privado y tal, pero el sector público, eso se ha visto históricamente, es el que de alguna forma tiene que haber, como decía muy bien Libertad, pues equipos técnicos, gente que tenga una visión, etcétera, y que en cooperación con el sector privado puedan realizar ese tipo de transiciones. Las transiciones económicas que han funcionado así. Y siempre o casi siempre con un pilotaje, digámoslo así, público, inicial. Y luego con la colaboración público-privada, que es fundamental, porque si no, no se puede hacer nada. Porque si auscultamos solamente el mercado, ¿qué nos va a decir? Cuantos más turistas mejor, turistas, vengan al máximo, etcétera, etcétera. Eso no lo vamos a parar, no le vamos a poner algún dique de contención si no hay una actividad o una estrategia pública que plantee eso. Yo diría que es un trinomio, ¿no? Que al final es esa colaboración público-privada y no nos podemos olvidar la pata de la sociedad. O sea, es fundamental. Claro. Es decir, medidas que estén enfocadas única y exclusivamente a convertir un territorio en producto dejando al margen a los residentes, tarde o temprano van a fracasar, porque van a generar pues hastío, antagonismo a lo que representa la actividad turística, el rechazo. Por tanto, hay que pensar en proyectos, en ese modelo en el que se implique a la población local, no se le expulse, que es lo que está ocurriendo en los últimos tiempos y por eso, ¿no?, está tan calado todo lo relacionado con el antiturismo o la turismofobia. Muy bien, pues llegamos hasta aquí. Quiero agradecerles, Libertad Troitiño, muchísimas gracias. Carles Manera, también muchas gracias. Agradecerles pues la pedagogía que han hecho acerca del turismo, que es algo que nos afecta a todos, pero hay que saber. Y animamos también a que se profesionalice, a que haya profesionales dedicados al turismo, porque a fin de cuentas es la primera industria de este país. O sea, es que tiene todo el sentido, ¿no? Cuanto más preparados, mejor planifiquemos y mejor haya una visión acerca del turismo en nuestra sociedad, seguramente algunos de estos males que hemos detectado aquí podrán mitigarse. Gracias también a todos aquellos que nos han visto a través de streaming, en directo, en march.es y por supuesto a todos ustedes por habernos acompañado aquí esta tarde. Volveremos el próximo mes con una nueva edición de La Cuestión Palpitante, como siempre aquí en la Fundación Juan March. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos.